Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Muy contento de saludarte, Graciela, a ti y a todas las personas que siguen El Fin Justifica los Medios, y también emocionado de que ya se acerca la celebración de los 35 años de este programa emblemático que ha estudiado y ha invitado a reflexionar a todas y a todos en torno a los medios de comunicación en nuestro país. Ahí vamos, el 5 ya listos para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el 6 en Radio Educación. Así es, el 5 de septiembre los esperamos a las 11 de la mañana en punto en el Auditorio Ricardo Flores Magón. Van a estar con nosotros Carola García Calderón, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también el doctor Raúl Trejo del Arbre, la maestra Beatriz Solís, también la doctora Alma Rosa, Alba de la Selva, y pues nuestro equipo de producción, por supuesto, estaremos ahí platicando con los estudiantes y queremos hacerles la invitación justamente a que hagan proyectos, a que den ideas sobre otro tipo de espacios en todo tipo de medios para divulgar este tema tan importante que son los medios de comunicación. Y al día siguiente, el viernes 6 de septiembre a las 5 de la tarde en punto, los esperamos en las instalaciones de Radio Educación Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Tendremos ahí un convivio de aniversario con nuestras audiencias, con estudiantes de comunicación y con expertos que nos han acompañado a lo largo de esta serie. Pues los esperamos, no se lo pierdan. Ojalá y tenga la oportunidad de acompañarnos, nos dará muchísimo gusto. Bueno, pues en la emisión de hoy del Fin Justifica los Medios vamos a abordar un tema que a nosotros nos parece también muy relevante y tiene que ver con nuestros derechos como audiencias de radio o televisión. Graciela, todos somos audiencias en México y en el mundo. Así es, José Ángel, y bueno, ha sido muy difícil ejercerlos plenamente porque después de mucho tiempo en que no se ha hablado de esto, pues hoy nuevamente se discute el tema en el órgano regulador debido a que están obligados por una orden judicial. Ya se han puesto en consulta pública los lineamientos que pues hace unos años tuvieron que enfrentar obstáculos interpuestos por intereses contrarios a los ciudadanos. Bueno, bien lo dices, tienen una orden judicial y los derechos de las audiencias podrían estar previos a aprobarse. Esperamos que pudiera quedar un marco normativo robusto que permitiera que estos derechos fueran ejercidos plenamente, pero me parece que esto nada más es un sueño de mi parte. Pues sí, porque según las principales organizaciones dedicadas a la protección de estos derechos, el anteproyecto que propone el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una versión light que deja de lado aspectos fundamentales, por lo que hay preocupación, pero también hay propuesta, y sobre estas nos vamos a enterar en la conversación con Beatriz Solís Leré y con Lenin Martel. También les presentamos un reportaje que lleva por título Las enredosas redes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la comunicación a través de las redes de cómputo? Es una conversación con el doctor Raúl Trejo del Arbre. Creo que está muy interesante. Le invitamos a quedarse y a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas, a quienes escuchan vía internet en cualquier parte de este planeta Tierra y más allá. Y les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y desde luego en la página de Radio Educación. Busque usted nada más El Fin Justifica los Medios y ahí nos encuentra. En las redes sociales también nos encuentra en la plataforma X con
como @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje 55 12 33 29 15. A continuación, les invitamos a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. Avanza la desaparición de 7 órganos autónomos en México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que pretende eliminar la duplicidad de funciones que, según han señalado Morena y sus aliados, genera la existencia de organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, y 5 organismos más. Tras un debate de casi 6 horas, los integrantes de la comisión aprobaron la iniciativa, por lo que el dictamen será enviado a la mesa directiva de la Cámara en la próxima legislatura para después ser votado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pidió al Congreso y a las nuevas autoridades federales, encabezadas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que hagan un alto en el proceso de reforma que busca eliminar a este organismo. En sesión de pleno, el presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo que por el bien de la República se debe abrir el diálogo y propuso que en vez de la extinción del instituto se busque su modernización. El Instituto Federal de Telecomunicaciones reiteró su respeto absoluto a la división de poderes y al proceso legislativo de reforma a la Constitución, pero reiteró que la reforma de simplificación orgánica que plantea la desaparición del instituto es un grave retroceso en perjuicio de las y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. En un comunicado destacó que las modificaciones constitucionales implican el resurgimiento de un modelo institucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que demostró serias limitaciones en asegurar el acceso de más personas a mejores servicios y en incrementar la competencia. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado entregó 444 pólizas de seguro de vida a periodistas, con lo que refrenda su compromiso de garantizar el libre ejercicio de la prensa y fortalecer al gremio en esa entidad. Evelyn Salgado afirmó que las pólizas, que forman parte del Fondo de Apoyo a Periodistas 2024, son una oportunidad para apoyar al gremio periodístico, no una dádiva, sino un derecho que les corresponde a las y los comunicadores. En noticias internacionales, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia denunció que el presidente de Nicaragua ha desatado una feroz represión contra opositores y disidentes, en la que se incluyen como víctimas a periodistas y comunicadores quienes en algunos casos se han visto obligados al exilio. Guillermo Medrano, director ejecutivo de la Fundación y exiliado nicaragüense, también dijo que su país atraviesa una de las peores crisis de violaciones a derechos humanos. Destacó que el Estado ha instaurado mecanismos de censura, represión y judicialización contra periodistas, artistas y medios de comunicación. Un tribunal de Guatemala ordenó por segunda vez dejar en libertad al periodista José Rubén Zamora, quien lleva más de 2 años preso sin sentencia por una acusación de la Fiscalía por presunto lavado de dinero. El tribunal había ordenado el 15 de mayo una medida sustitutiva a la prisión para que Zamora pudiera enfrentar en libertad los 2 procesos judiciales que la Fiscalía tiene en su contra. Sin embargo, la Fiscalía apeló y una corte revirtió esa decisión, por lo que el tribunal volvió a ratificar su fallo inicial, pues destacó que no existe riesgo de fuga
ni de que el periodista obstaculice la investigación. El director general de Meta, Mark Zuckerberg, criticó las presiones del gobierno de Estados Unidos que en 2021 obligaron a Facebook a retirar contenido sobre el COVID-19 y en una carta enviada al Congreso estadounidense advirtió que en el futuro se resistirá a injerencias similares. Zuckerberg lamentó no haber visibilizado esta situación, pues señaló que la Casa Blanca presionó a sus equipos por meses para censurar algunos contenidos sobre el COVID-19, incluidos el humor y la sátira. No obstante, el gobierno estadounidense defendió sus acciones y destacó que las empresas de tecnología y otros actores privados deberían tener en cuenta los efectos que tienen sus acciones. En Francia fue detenido Pavel Durov, fundador de Telegram, bajo los cargos de complicidad en tráfico de drogas y delitos contra menores a través de su plataforma. Las autoridades francesas señalan la falta de cooperación de Telegram en la moderación de contenidos ilícitos como una de las principales razones detrás de la detención de Pavel Durov. Sin embargo, Rusia ha pedido a las autoridades francesas aclarar los motivos de esta detención, además de garantizar la protección de los derechos del fundador de Telegram. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Ojalá y usted atienda la invitación a escuchar Notimedios en nuestras redes sociales. Agradecemos la participación de las personas que se tomaron el tiempo para hacernos llegar un comentario, una opinión en la red social X a @Radio El Fin, a Facebook, Al Fin Justifica los Medios, y al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Los invitamos a quedarse con nosotros. Les invitamos ahora a escuchar un reportaje sobre las enredosas redes, una charla a cargo del doctor Raúl Trejo del Arbre que dio en la FES Acatlán el pasado 21 de agosto. Un reporte preparado por nuestras compañeras Alexia Cervantes y Karen Sanabria. El reportaje. En el marco del ciclo de conferencias de divulgación Ciencia, Conciencia y Café, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, se llevó a cabo una charla titulada Las enredosas redes, en donde participaron el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, el estadístico Arturo Ederli y Rafael Fernández Flores, encargado de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información de la máxima casa de estudios de nuestro país, quienes analizaron las ventajas y desventajas de la comunicación a través de las redes sociodigitales. Durante la plática se destacó cómo el Internet se ha convertido en una herramienta crucial para la difusión de la información. Sin embargo, Rafael Fernández habló de los problemas que pueden surgir a partir de la diversidad de creadores de contenidos que hay actualmente. Escuchemos. Hoy, después de la famosa Web 2.0, pues todos nos volvimos generadores de contenido, ¿no? Ahí se da una revolución de alguna manera. Y ahora todo mundo puede hacer sus propios contenidos, pero trajo de manera paralela el problema que también lo teníamos antes, pero de la credibilidad de lo que se publica, ¿no? Cualquiera dice una cosa y luego digo, para otra idea relacionada, por si queremos hablar de eso, cosas como Wikipedia, ¿no? La construcción colectiva del conocimiento, pero la necesidad de saber si ese conocimiento es o no cierto. ¿Quiénes son los jueces? ¿Cómo nos estamos...? Por eso a lo mejor pueden ser enredosas las redes, ¿no? Porque voy y busco y me dan un dato, y voy y busco en otro lugar y me dan el dato contrario. Entonces, si yo no soy experto, pues ya quedé enredado. Sobre este mismo tema, el estadístico y profesor de la UNAM, Arturo Ederli, hizo mención del surgimiento de los monopolios de la desinformación, destacando el enorme poder que tienen para controlar lo que se dice y lo que no en plataformas digitales.
Bueno, estoy de acuerdo en la parte que había un monopolio, había monopolios de la información. Pero yo creo que ahora hay monopolios de la desinformación, es decir, las empresas, porque son empresas privadas, las dueñas de los medios, de Facebook, de X, etcétera, que tienen sus propias políticas que le llaman políticas de uso y que cuando, según violas sus políticas de uso, te bajan, te censuran y hasta te castigan. Por ejemplo, el dueño ahorita de X, pues trae una postura política a favor de Donald Trump y está usando su red y él, nadie lo para. Digamos, otros usuarios, si hacen un uso ahí medio coordinado, lo censuran o los penalizan, ¿no? Pero él como dueño es el dueño de una red que influye mucho en política, porque hay perfiles, ¿no? Creo que X es hasta el momento una de las redes más influyentes en política, y pues él aprovecha que es el dueño, ¿no? Y por otro lado, pues es la red que decide qué tanta desinformación, qué se vale decir o con qué se vale desinformar y con qué no. Por su parte, el doctor Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales, compartió su perspectiva sobre el complejo proceso que implica, para los medios de comunicación tradicionales, la selección de la información que se publica o se transmite, proceso que no suele contemplarse en la creación de contenidos para las redes sociodigitales. ¿Y qué es lo que hace un medio de comunicación tradicional, como las estaciones de radio, la televisión, los diarios? Hacen dos cosas, por lo menos. Organizan la información que vamos a recibir de acuerdo con criterios editoriales y, en segundo lugar, mal que bien, certifican que esa información ha sido obtenida por un periodista profesional. Por lo general es información cierta o tamizada por el punto de vista de estos periodistas. Esos dos atributos, la jerarquización y la verificación de las noticias, no existen en las redes sociodigitales. Ahí, como dijimos hace rato, cada quien coloca lo que quiere y a veces lo que quiere colocar alguien es una información intencional o involuntariamente falsa. A veces colocamos una mentira sin darnos cuenta que lo es y a veces lo hacemos de manera deliberada, de tal suerte que tiene razón del doctor Erdely cuando dice que las actuales redes digitales pueden ser manipulación, creadoras de desinformación. Y ese es el enorme cambio que estamos asistiendo. Para concluir, los ponentes destacaron que las redes sociales no deben percibirse como una amenaza, sino como un recurso más del ecosistema de medios. No obstante, siempre hay que evaluarlas críticamente para no caer y propagar la desinformación. Qué bueno que nos acompaña en El Fin Justifica los Medios. Si usted quiere, puede participar con su opinión en la red social X, @Radio El Fin, al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 y en Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios. La entrevista. Nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hace algunos días, organizaciones defensoras de los derechos de las audiencias calificaron como insuficiente el anteproyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los lineamientos generales para garantizar los derechos de las audiencias de radio y televisión. Efectivamente, organizaciones como la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la MEDI, Asociación Mexicana de Derechos a la Información, o el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, dijeron que la propuesta del IFT debía ser mejorada y ampliada, pues carecía de una visión transversal enfocada en los derechos humanos, que es un elemento que debería guiar cualquier mecanismo destinado a la garantía de los derechos de las audiencias. Recordemos que el debate en torno a los derechos de las audiencias inició desde el 2013 con la reforma al artículo 6 de la Constitución que sentó las bases legales para estos derechos, lo cual ha generado un conflicto constante entre las autoridades regulatorias y los concesionarios de la radio y la televisión. Y para hablar sobre este tema, están con nosotros dos queridos amigos del programa, Beatriz Solís
investigadora, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, también fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y experta en el análisis de los medios de comunicación. Maestra Betty Solís, bienvenida. Mi querida Graciela, y buenas noches, José Ángel también, estoy muy satisfecha y gustosa de poder participar con ustedes hablando de este tema. Como siempre, es un placer, querida maestra, defensora de las defensoras, y es un placer también compartir estos micrófonos con un querido amigo, Lenin Martel. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, académico, investigador, ha sido integrante del Consejo de Programación de la UAM, también integrante de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, y actualmente es defensor del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y como siempre, Lenin, es un placer saludarte. Gracias por tu tiempo. José Ángel, Graciela, Beatriz, me da muchísimo gusto saludarlos y igualmente hablar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por estar en el programa. Pues como siempre recurrimos a ustedes para hablar de varios de estos temas y ahora nos toca los derechos de las audiencias, que es un tema que ha sido muy complicado después de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, por todos los recursos legales que se interpusieron en contra de estos derechos. ¿Por qué no comenzamos por decir en este momento qué es lo que entendemos por derechos de las audiencias y qué es lo que nos queda de los derechos de las audiencias? Me parece que nos queda un desdibujamiento que se dio a partir de que se declaró inconstitucional la reforma del 2017 que se hizo, y en lugar de regresar al texto del 2014, la Corte no dio esa instrucción o ese seguimiento, y entonces el Congreso de la Unión se le hizo mucho más sencillo desaparecer muchos artículos, cosa que me parece que tendremos que seguir trabajando para que vuelvan a existir. Pero eso no impide que el camino que ya hemos recorrido desde antes del 2013, porque hay que recordar que había defensorías de audiencias antes de que la ley obligara, como es el caso, por ejemplo, de Radioeducación, que ya tenía defensoría de audiencias antes de que la ley los obligara a ellos, sino por convicción propia. Y yo creo que hemos trabajado mucho en la Asociación de Defensorías de las Audiencias para precisamente fortalecer este vínculo entre los defensores de las audiencias, particularmente porque son los que se han inscrito a la asociación, defensores de medios públicos, que tienen muy claro el compromiso y quieren avanzar en esto. Por lo tanto, sí, están golpeados como siempre. Es una pregunta que yo siempre me hago y se la hago a ustedes y al público que amablemente nos escucha. Es ¿por qué le tienen tanto miedo a garantizarle derechos a las audiencias si pone la razón de ser fundamental de todos los medios de comunicación? Porque si no se dirigen a las audiencias, realmente el sentido de la existencia de los medios queda un poco desvanecido. Entonces, yo estoy convencida de que vamos a seguir peleando para que las audiencias sean reconocidos como lo reconoce la reforma constitucional, como sujetos de derechos. Y en el artículo 6º queda establecida la obligación de la ley de establecer mecanismos de garantía para los derechos de las audiencias. Y entonces ha habido un incumplimiento formal de la propia Constitución en su artículo 6º. Efectivamente, maestra Beatriz Solís Lerel, Lenin Martel, se habló de, bueno, pues esta primera oleada de derechos de las audiencias, se habló de una contrarreforma, pero ahora hay un nuevo anteproyecto de lineamientos generales en torno a estos derechos de las audiencias, y se han manifestado estas organizaciones de las que hemos hablado, al menos para decir que son todavía insuficientes. ¿Quisieras abundar en torno a esto, mi querido Lenin? Sí, yo creo que esta es una cuestión bastante importante de ver estos lineamientos, justamente lo que estaba diciendo la maestra Beatriz Solís. Estamos viendo unos lineamientos insuficientes, yo también diría
también dijo la maestra muy acertadamente, abstractos. Y también yo diría desdibujados y yo diría también abstractos. Creo que esto es algo pues bastante fuerte, ¿no? Es una que va a conllevar a una batalla por largo tiempo, ya de por sí ha sido muy larga y que creo que en un principio pues todavía está poco claro, está muy poco claro y es un poco lo que yo encuentro en estos lineamientos, escuetos y poco claros. ¿Han estado ustedes participando en esta consulta a la que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cuáles serían las propuestas que están haciendo o las críticas que están haciendo a esta propuesta del instituto? Si me permite, a mí me gustaría un poco nada más dejar sentado el por qué lanza ahora en el 2024 el IFETEL esta consulta llamada para la revisión del anteproyecto de lineamientos para la garantía de los derechos de las audiencias. Estos lineamientos ya los había elaborado y emitido desde el 2016, y generó mucha disgusto o poca simpatía por parte de los emisores, de los concesionarios de uso comercial. Y quedaron en suspenso desde el 2016 hasta la fecha. Y hoy nos convoca de nueva cuenta simplemente porque tiene una orden judicial, el IFETEL, una orden de cumplimiento de la sentencia al amparo que la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias interpuso cuando estos desaparecieron y cuando vino la contrarreforma. Entonces está atendiendo al cumplimiento de un juez, a partir de la sentencia que le da la razón a la asociación. Entonces no es una generosidad que, ay, se me habían olvidado, no. Están cumpliendo una orden judicial de que tiene que publicar los lineamientos. Pero, como bien dice Lenin, además de adjetivar estos lineamientos, yo le pongo otro más, que es absolutamente deslactosado. Son unos lineamientos demasiado deslactosados en función de que, para empezar, se reducen a su mínima expresión el número de articulados que tienen estos lineamientos en comparación con lo que había en el 2016, incluso, que eran mucho más robustos y evidentemente con mucho más articulado. Ahora, cuando uno emite un lineamiento debe de establecer mecanismos, operacionalizar la ley, decir cómo se van a garantizar. Y en estos lineamientos que está poniendo a consulta de nosotros, nunca nos dice un cómo, simplemente repite lo que dice la ley. No nos dice mecanismos, cómo, a través de qué tiene que hacer el concesionario para atender, por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad. Nada más dice que los tiene que atender. Pues eso lo dice la ley desde antes. No nos dice el cómo, no nos dice las consecuencias si no se cumplen los lineamientos. No nos dice de ninguna manera, por ejemplo, de manera completa, ni siquiera como dice la propia ley, cuáles son las tareas y las responsabilidades de los defensores de las audiencias, de manera precisa, de manera puntual. Nunca nos habla de que una atribución que tenemos desde la ley, es emitir recomendaciones. Aquí nada más dice que tenemos que emitir opiniones y sugerencias, que es muy distinto a emitir una recomendación, particularmente tratándose de derechos. Y evidentemente, como dice el comunicado que emitimos, ignora, desde su propia exposición de motivos hasta su articulado, ignora que los derechos de las audiencias forman parte del cuerpo general de los derechos humanos, de los derechos básicos, porque atiende precisamente la garantía de un servicio público de interés general, como es la radiodifusión. Y muchísimos otros elementos más. No hay ningún debe, que los lineamientos son los que deben de decirme los deberes. Dice podrá. Esa palabra no la podemos usar en un ordenamiento normativo secundario como es un lineamiento.
y una infinidad de cosas que sí, por supuesto, estamos participando como asociación y están participando los defensores a título personal y hemos estado promoviendo que participen las audiencias en en esa propia consulta, porque finalmente se están poniendo a consulta cómo les van a garantizar sus propios derechos. Y en ese sentido, maestra Beatriz Solís de Heré, bueno, pues esta visión transversal de los derechos humanos todavía no ha permeado del todo en la sociedad mexicana. No sabemos bien a bien qué son los derechos humanos y aplicados a las audiencias, a el arte, por decirlo así, de escuchar radio o cualquier otro medio y de ver las imágenes a distancia. Todavía falta mucho en ese sentido. Sí, por supuesto, por eso estamos diciendo que son insuficientes. Eh, Porque además, por ejemplo, una tarea que se necesita para que la gente se reconozca a sí mismo como portador de derechos cuando se pone en contacto con la radio o con la televisión o con los contenidos de la radiodifusión en general, este, no nos habla en los lineamientos como debiera de que una tarea fundamental de los defensores y de los medios de comunicación es difundir ampliamente la existencia de un defensor en su medio y la existencia de los derechos de las audiencias que reconoce el medio. Y eso tampoco está mencionado en los lineamientos, que es una obligación. El tema que hoy se le llama alfabetización mediática, en mis tiempos se llamaba educación para la comunicación. Fuera de estas asociaciones que hemos mencionado, como la AMDA, la MEDI, especialistas, académicos, pienso que es poca la gente interesada, sobre todo a nivel de las audiencias, en entrar, revisar estos lineamientos y participar en esta consulta pública. En el caso del SPR, Lenin, tú que eres defensor de las audiencias en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, ¿cuáles serían las propuestas que estás haciendo o que estarías haciendo para poder aprovechar este momento para que quede pues lo mejor planteado? Los deberes justamente, como dice Betty, los medios de comunicación para sus audiencias. Muy buena pregunta, Graciela, porque en primer lugar creo que es un tema que todavía está muy restringido a muy poca gente. Y creo que el IFT también debió de haber hecho una campaña de difusión mucha más amplia, incluso dentro de los medios de comunicación. Yo no le he visto al menos, ya sea públicos y privados, para invitar a la gente a que trabajara en esta propuesta. En segundo lugar, pues sería difícil y esto se restringe más porque justamente, como lo dije anteriormente, la redacción es complicada. Entonces esto pues invita a la gente a que si alguien tiene interés, vaya a la página de internet, vea estos lineamientos y se vaya. De aquí que en un tercer punto, ¿qué estoy haciendo como defensor? Pues bueno, son algunas cosas. En primer lugar, recuerdo el IFT, fui a un par de reuniones con el IFT, o sea, sí han trabajado, y yo pensaba por lo mismo que iba a haber pues un documento mucho más robusto. Yo creo que aquí no quisieron, no sé si comprometerse mucho y dejar al defensor en una especie de observador, de opinador, ¿no? Por ejemplo, y cosas que rápidamente estoy por aquí viendo, no sé qué mucho más se puede hacer a este documento, digo, se pueden hacer muchísimas cosas más, pero, por ejemplo, en primera instancia, cosas como el defensor puede contestar las quejas, las comunicaciones, prácticamente con independencia, con conocimiento, pero no tendría que ir a seguir un proceso con otros departamentos. Eso creo que es muy importante porque sí se tiene que realizar una investigación siempre, cada vez que se contesta una queja, ¿no?
Ese son el tipo de cosas. Por ejemplo, la alfabetización mediática, la llamada alfabetización mediática, como decía la maestra Beatriz Solís, no está diciendo los cómo. Y creo que aquí hay un trabajo muy fundamental y muy amplio que se tiene que hacer sobre la alfabetización mediática y que creo que aquí se tendría que decir más que hacer. En primer lugar, por ejemplo, en términos de alfabetización, bueno, pues explicar qué hace un defensor de las audiencias. Todavía es una tarea poco conocida para el público en general. Todavía piensan que a lo mejor puede litigar acerca de un terreno, de una herencia que se recibió, pero no necesariamente sobre otras cosas que hacemos. Y así sucesivamente creo que esto queda muy difuso, por ejemplo, esta cuestión de la autorregulación que queda pues prácticamente a libre albedrío de los concesionarios. Y como dijo la maestra Beatriz Solís, sí, claro, en el sistema público cada vez hay más compromiso, pero la gran preocupación serían los concesionarios corporativos, privados. Y creo que son el tipo de cuestiones que empiezo a ver que no hay mucho tiempo para contestar y que creo que no sé si en este documento se van a terminar, ¿no? Junto con la AMDA y otros defensores. Pues estamos en El Fin Justifica los Medios y conversamos con la maestra Beatriz Solís Leré y con el doctor Lenin Martel en torno a estos nuevos lineamientos en torno a los derechos de las audiencias que ha sacado pues ahora en un limbo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Nos parece que es un tema muy interesante y que podría cambiar radicalmente el panorama mediático en nuestro país. Póngase en contacto. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica los Medios conversando con la maestra Beatriz Solís Leré, con el doctor Lenin Martel, en torno a los nuevos lineamientos, en torno a los derechos de las audiencias, que hace unas semanas pues volvió a sacar para revisión de la ciudadanía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ya llegaremos a la cuestión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora, bueno, pues está en un limbo y seguramente en vías de extinción. Pero yo quisiera, ya hablaba Lenin Martel en torno a los gigantes de la industria de la radio y la televisión, y me encantaría preguntarle a Beatriz Solís Leré si ella ve la mano de estos poderosos industriales detrás, una vez más, de este anteproyecto que, pues, ve a los consumidores, a los ciudadanos como consumidores más bien. Sí, por supuesto que sí. Tu pregunta, que en la misma pregunta tienes la respuesta. Evidentemente veo la mano, por supuesto, no solo en el adelgazamiento de lo que quedó, de los originales lineamientos, que incluso eran a veces hasta excesivos. La única crítica que nosotros le pusimos en aquel entonces es que burocratizaba mucho el trabajo de la Defensoría. Ahora exageró, no solo no lo burocratiza, sino lo ignora, o lo disminuye a su mínima expresión. Y sí la veo la mano, incluso en la propia redacción o en la propia asesoría. Nosotros fuimos varias veces, como lo menciona Lenin. Les dijimos, podemos ayudarles porque quienes han venido acumulando información a través de este tiempo que ha pasado con respecto a cómo estamos trabajando las defensorías y qué se necesita para que crezcan y para que se divulgue y para que existan en la conciencia misma de las audiencias que tienen derechos frente a los medios, que son muy claros. Entonces, me parece que esto es lo que disgusta, es lo que se interpone con esta autorregulación que quedó, que está en la cabeza siempre de los concesionarios, que no quieren que las cosas cambien porque les son muy cómodas y porque las audiencias, el único derecho, y eso yo lo escuché
de los propios concesionarios de uso comercial. El único derecho que le reconocen es a que si no les gusta lo que les dan, pueden apagar el aparato a través de lo cual están recibiendo o cambiarle de canal o cambiarle de estación. Ese es un derecho que sí les reconocen, pero no les reconocen ningún otro compromiso para con ellos. No reconocen que tienen que tener respeto para con sus audiencias, no tiene que haber discriminación. La Constitución establece la prohibición en el artículo 6, establece la prohibición estricta. Queda prohibida la transmisión de propaganda o publicidad presentada como información noticiosa. Así dice la Constitución en el artículo 6. No en los lineamientos, sino en la ley. En la Constitución lo dice. Y ese tampoco aparece, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a poder atender? Simplemente con separar, como separan en algunas partes del mundo, viene un espacio publicitario, viene un espacio, se reanuda la programación, tan simple como eso. Si no son verdaderamente obligaciones inalcanzables, son simplemente mirarse en la posición de su audiencia, que es para quien trabajan y de la que viven. Entonces me parece que deben voltearla a ver un poco más seriamente. Ahora que se está hablando de la elección directa de los ciudadanos de varios de los más altos puestos en el Poder Judicial, eh, ¿cuáles serían las conveniencias de que los defensores de la audiencia fueran nombrados por las audiencias? Porque creo que esta es una carencia que está desde el inicio, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Lenin? ¿Esto se está planteando? ¿Se puede plantear? ¿Lo están planteando ustedes? ¿De qué manera podemos buscar que las propias audiencias sean quienes puedan decidir, proponer, postular a sus defensores de audiencia? Porque luego sucede mucho en algunos medios que, pues, como por obligación, el concesionario nombra a algún amigo, ¿no? O no el concesionario, hablando de medios públicos, también el director de un sistema de radio y televisión, pues nombra a alguien afín para que ocupe este cargo. Sí, definitivamente esto se ha hablado antes y sí, yo recuerdo en una de las reuniones que tuvimos con el IFT, yo lo planteé, por ejemplo, que tenía que ser pues mucho más claro, mucho más robusto. En mi caso no recuerdo si lo planteé de que fuera también propuesto por las audiencias, pero en cierto momento podría haber algunos mecanismos, otros mecanismos para que este defensor llegue mucho más preparado, con mayor compromiso y también conocimiento sobre las audiencias. Yo creo que sí valdría la pena, por ejemplo, poner límites, y en ese momento lo planteé al IFT, por ejemplo, el del compadrazgo, ¿no? De que te conozco, de que sobre todo en medios privados, que ha sucedido, también lo he visto en algunos otros medios de uso social y público, pero yo creo que este son tipo de conversaciones que debieron haber, perdón, sí, de cuestiones que debieron haber estado más reflejadas aquí en este documento, sin llegar a burocratizarlo tampoco, ¿no? Yo creo que hay un límite perfecto que debe haber aquí. Pero yo creo que sí es algo que se tendría que seguir discutiendo, y honestamente es algo que yo pensé que iba a aparecer más aquí en este documento. Solamente se dice que el concesionario va a nombrar al defensor. El IFT ahí no tendría mucha vela en el entierro en decidir quién va a ser, y que se puede postergar. Ellos van a decidir incluso el tiempo en el que el defensor va a trabajar, y que se puede postergar en 2 ocasiones. Entonces, otra vez vemos cosas muy difusas, y que este tipo de cosas que se han llamado la atención de algunos sectores de la población que están interesados en este tema, pues no vienen necesariamente aquí. Así que esas son las preguntas de qué es lo que sigue, ¿no?
Sí, bueno, es un panorama complejo, por supuesto, un tiempo también intenso, complicado, dinámico. Y mi querida Beatriz Solís, Lenin Martel, un contratiempo más para la de por sí complicada tarea de los defensores, y es la desaparición del IFT. ¿Cuál es tu punto de vista, mi querida Betty Solís? Bueno, obviamente peleamos muchísimo por el contar con organismos autónomos, particularmente cuando se trata de cuestiones técnicas y cuando se trata de defender derechos. Y sí me parece que para la defensa de los derechos, estar en manos de un solo lado de los tres poderes de la Unión resulta a veces muy utilizado para la discrecionalidad o el autoritarismo. Entonces, yo sí creo que hay muchos órganos, particularmente los que defienden derechos que nos competen, que están en el derecho a la información, como es el acceso a la información y como son los derechos de las audiencias en radiodifusión y telecomunicaciones. Son instituciones que hay que componer, que no son perfectas aún y que hay que ajustar. Entonces hay que primero saber detectar dónde está fallando para fortalecerlos. Este, y particularmente, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que según dicen cuesta mucho dinero, comparándolo con los ingresos que ha eh, promovido para el propio Estado mexicano, no hay comparación a lo que cuesta con los ingresos que ha podido generar el IFETEL con su actividad. Yo sí estoy absolutamente en contra que instituciones que defienden derechos, particularmente que forman parte de los derechos humanos y nuestro derecho a estar informados como ciudadanos, no puede estar en manos de uno de los tres poderes, sino tiene que estar en un organismo autónomo como parte de organismo, como un organismo de Estado, como lo son. Y sí, vamos a tener que salir a pelear, pero no quiere decir que porque estamos muy contentos, sino fundamentalmente porque hay que fortalecerlos. Hay que fortalecer a estos órganos autónomos que nos ha costado mucho trabajo quitarlos del ámbito absolutamente a donde quieren que regrese, que es al ámbito del Ejecutivo Federal, a una oficina o a una dirección de un mundo oscuro, cada vez más oscuro. Debo reconocerlo que en los últimos tiempos se ha oscurecido más, y donde la transparencia brilla por su ausencia. Menuda tarea la que nos espera como ciudadanos, ciudadanas, audiencias, como mexicanos y mexicanas que utilizamos los medios de comunicación. Veo que los medios públicos, mi estimada Beatriz Solís, estimado Lenin Martel, pues han estado a la vanguardia de la Defensoría haciendo una importante labor de difusión, de educación, de promoción. Y el problema, pues por supuesto, está en los concesionarios de uso comercial de la radio y la televisión. Lenin, asegurar la calidad, la veracidad de sus contenidos puede ser problemático para medios que tienen agendas que cambian, bueno, según el viento político o económico, ¿no? Sí, claro, ahí es donde sobre todo está el problema. Parecería ser que siempre está el foco en los medios públicos, lo cual está bien, ¿no? Porque es presupuesto del erario nacional. Pero también falta muchísima discusión en todos lados en materia de derechos de las audiencias, también con respecto a los medios privados. Por ejemplo, mucho que tienen que hacer y que no son cosas tan difíciles. Por ejemplo, avisar el cambio de programación, no subir niveles de audio cuando son anuncios, el lenguaje de señas, cosas así por el estilo que tienen los recursos incluso económicos para hacerlo, pero finalmente no lo quieren hacer. Y siempre han visto estos derechos como un atentado a sus objetivos, que finalmente es la cuestión económica sobre todo. Entonces, aquí viene una cuestión bastante importante porque parece ser que se ve bastante, hay muchos indicios de que hubo una
influencia, por decirlo así, que hay una mano aquí de los medios comerciales en estos lineamientos, y aún así estoy seguro que ellos van a protestar y van a decir, no, es mucho, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo bastantes cosas. Esta batalla, por lo mismo, va a seguir, tanto en el plano pues aquí jurídico como en el no jurídico, ¿no? Ya en la práctica de cómo se van a ir respetando estos derechos y lineamientos de las audiencias. Es una cosa bastante complicada a la que nos seguiremos enfrentando, y sobre todo pues estos medios se van a seguir saliendo con la suya. Eso es lo que pues yo puedo más o menos ahorita ver. En los siguientes meses vamos a ver otras cuestiones que van a ir saliendo sobre la marcha. Mi querida Betty, ya para despedir, te pregunto a ti, le pregunto a Lenin, ¿eres optimista con todo este panorama de tal complejidad de que los mexicanos nos convirtamos finalmente en ciudadanos, en sujetos de derecho para los medios comerciales de este país? Yo quiero ser optimista, pero realista, y todavía es un largo camino. No es a corto plazo. Ciertamente no es a corto plazo. Lenin Martel. Pues también yo siempre soy optimista, y me gusta ver las cosas así, y creo que si comparamos esto a una lucha que empezó con una generación desde los años 70, ¿no? De los años 80, 90, creo que ha habido ganancias. Y cuando me llegan comunicaciones de las audiencias y veo que articulan de mejor manera y que poco a poco van teniendo mejor conciencia de sus derechos y lo expresan, pues ahí es donde viene la esperanza y el optimismo. Pero también estoy de acuerdo que esta es una batalla muy, muy, muy larga a la que se tienen que sumar mucho más gente, sobre todo, como dice Betty Solís, los más jóvenes. Pues les agradecemos muchísimo por su tiempo, por su claridad, por su disposición a compartir lo mucho que saben con las audiencias del Fin Justifica a los Medios. Ojalá y esta conversación continúe muy pronto y siempre con mejores noticias. Muchísimas gracias a ambos. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Un placer, gracias. Nos despedimos no sin antes recordarles que tenemos la celebración de nuestro aniversario número 35 los próximos jueves 5 de septiembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Auditorio Ricardo Flores Magón, a las 11 de la mañana, y también el 6 de septiembre, viernes, a las 5 de la tarde, en las instalaciones de Radio Educación. Tendremos una celebración, un brindis, y estaremos regalando libros de comunicación. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.